Bueno, hoy nos toca seguir viendo este taller de comunicación escrita. Esta es la tercera parte. En la primera parte, recapitulando un poquito, vimos lo que era el uso de algunos signos de puntuación, algunas técnicas de cómo escribir, recomendaciones básicas que finalmente sirven como una guía esencial del día a día. En la segunda parte, efectivamente revisamos también lo que era cómo escribir en el fondo, las técnicas, la estrategia que podíamos utilizar para estructurar nuestra escritura, nuestras ideas, etcétera. Y ahí en esta parte también revisamos un poco lo que fueron las cartas, mails, etcétera, así como algunos ejemplos, cómo ser positivo, etcétera. Hoy nos toca ver esta última y tercera parte que tiene que ver con eh, los informes, que esto se llama básicamente, es como un texto que nosotros elaboramos, documentos con cierta información, etcétera. Y aquí vamos, la idea es que lo que vamos a hacer es revisar un poquito qué son los informes, cuáles son los modelos que hay, cuáles son las técnicas que se utilizan en general para escribirlos, cuáles son sus distintos usos, etcétera. Vamos a hacer una parte bien concreta respecto de qué son los informes y vamos a comenzar obviamente hablando de qué son los informes. En este caso vamos a ver lo que son los informes breves, no vamos a ver estos largos informes que tengan que ver con cerca de 200 páginas, sino que son aquellos que nosotros elaboramos cerca de con 20 páginas, etcétera. Y obviamente los informes breves son documentos que circulan constantemente al interior de toda empresa. ¿Ya? Y esto también de una empresa a otra. El informe es el instrumento clave para la comunicación profunda y eficaz. Por tanto, en general, la calidad de la comunicación, tanto interna como externa de una empresa, es directamente proporcional a la calidad y cantidad de sus informes. Y aquí hay que distinguir que hay dos tipos de informes. Están los informes internos, que es un informe que circula al interior de la empresa, que es lo que veníamos diciendo antes, eh, y que es realmente importante para la mejora de los procesos y el funcionamiento en general de cualquier organización. Ya para los empleados el informe es una herramienta relevante, no solo porque contiene información, sino que porque es un escrito bien hecho sobre cualquier tema o problema eh, que se suscite o que ocurra al interior de una empresa y cuyo objetivo es solucionarlo, ¿ya? Y después está el informe externo, que son informes dirigidos obviamente a otras instituciones o organizaciones y son esenciales para la buena imagen de la empresa y su competitividad, por supuesto. Ya entenderemos por informe breve un texto entre 2 y 15 páginas. Yo había dicho más o menos 20 páginas, que es el tope. Es el tope para tener un informe que contiene una portada, un índice, que después vamos a ir revisando un poquito de qué se trata esto, ¿ya? Ahora, cuando un informe es muy breve, pero muy breve equivale a lo que fuese como una carta deductiva, ¿ya? Por ejemplo, acá encontramos las notas y comunicados dentro de una empresa, de una empresa, y las que deben tener este formato, deben tener una estructura deductiva, ¿ya? Eso es básicamente de lo que revisamos en cómo hacer las cartas, básicamente, ¿ya? Bueno, y aquí de nuevo, recurrentemente, como lo hemos hecho en otras presentaciones, revisamos lo que dijo Aristóteles, quien escribió: no basta con saber qué queremos decir, hay que saber cómo decirlo. Esto también se utiliza en una jerga muy coloquial a diario, y que tiene mucho, que puede ser muy concurrida, una frase muy utilizada, pero que finalmente tiene un objetivo en particular, que en el fondo todo el mundo la sabe, pero todo el mundo también tiene miedo, en el caso de los informes, a redactar informes. Entonces, si alguien, a uno de nosotros nos pide un informe sobre lo que está pasando, suele el miedo o el pánico frenarnos a efectuar una reacción y redacción normal frente a este, siendo que es el informe una oportunidad esencial para lucirnos eh, tremendamente. Y esta frase, por eso les decía, no basta con saber qué queremos decir, sino que hay que saber cómo decirlo. Y la idea de esta presentación es que revisemos, evidentemente, cómo mejorarlo, ¿ya?
¿Y a qué se refiere? El cómo decirlo, de qué forma, en qué orden, con qué estructura, con qué escritos, de todo ello es lo que vamos a revisar a continuación. Primero, las normas genéricas para redactar un informe breve son las mismas que para las cartas o cualquier otro texto. Y segundo, la estructura del informe breve debe ser del siguiente tenor, ¿ya? Debe tener una introducción resumen, por supuesto el índice, el cuerpo del informe y las conclusiones. Esta es la estructura más o menos que nosotros tenemos que tener en mente. Obviamente una introducción resumen, en este caso antecede un poco al índice. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber en dónde, en qué materia nos vamos a comenzar a sumergir, y en el índice vamos a saber dónde buscar lo que realmente nos importa respecto de esto. Entonces, la introducción resumen. La idea directriz que debemos tener al redactar todo tipo de informe es facilitar la labor del lector. Eso es el desde, ¿ya? Tenemos que dar todas las facilidades a nuestro lector para que entienda y asimile nuestro informe con la máxima rapidez y con el mínimo esfuerzo posible. Para ello, un instrumento básico es lo que vamos a ver a continuación, que es la introducción resumen. En la primera página del informe, y en unas pocas frases, el lector debe hacerse cargo del mensaje más importante que contiene este informe. La introducción resumen, entonces, viene a ser como el lead informativo del informe. Debe ser una síntesis bien elaborada y concisa en su contenido, y su extensión no debe ser más allá de unas 5 o 6 líneas, o en su defecto ser proporcional, por supuesto, a la extensión que tenga el informe. ¿Ya? Ahora, el índice. Por supuesto, el índice, aquí nosotros pusimos cómo hacerlo, pero el índice aquí es una especie de enumeración respecto de los temas a tratar, es decir, una división, el cual nos va a entregar una geografía mental del documento que nosotros estemos elaborando. ¿Ya? Entonces, con la introducción resumen, el lector ya sabe en el fondo qué vamos a tratar, y a partir de ahí tenemos, como les decía, tres posibilidades. Uno, que pueda con ello, o sea, que tenga bastante con el resumen y que no necesite seguir leyéndolo, o que pueda, no sé, se interese demasiado en el tema y por supuesto tenga interés en leerlo completo el informe, o puede que le interese algún tema o subtema en concreto de lo que nosotros estamos proponiendo. Por lo general, la tercera posibilidad es lo más habitual, ya en las empresas o en los informes se busque un subtema o tema particular. Raramente la gente hace un informe completo, sobre todo si llegan hasta 20 páginas. Por eso yo les decía hasta 20 páginas. Pero lo ideal es hacerlo de la menor cantidad posible, lo más concreto posible, etcétera. Pero es normal, por tanto, que haya un aspecto que interese de forma especial. En consecuencia, debemos facilitar al máximo que el lector encuentre exactamente lo que está buscando. Y eso se logra mediante lo que estamos viendo acá, que es un índice. El índice va inmediatamente después de la introducción resumen, y su longitud será proporcional también, por supuesto, a lo que es el informe. Y vamos a ver lo que debe incluir un buen índice, perdón, un buen índice, para que sea legible y tenga todas estas formalidades y características propias de lo que componen un informe. Ya, primero debe utilizar el sistema decimal de partición. Es lo más claro y da distintos niveles. Por ejemplo, el 2.2, 2.3 y así. En el fondo, es una forma bastante fácil de utilizar. Comenzamos en el uno. El primer tema, el uno, Constitución. El segundo tema es el subtema de este, por ejemplo, es sistema de justicia. Entonces sería Constitución el uno, el 1.1, sistemas de justicia. Y así, y por ejemplo, si pasamos al punto 2, que no sé, hagamos leyes orgánicas constitucionales, perfecto. Después, el 2.2 sería elaboración de leyes orgánicas, o sea, el 2.1 sería la elaboración de leyes orgánicas constitucionales. Y así. Entonces, así vamos subdividiendo, obviamente, los temas, y vamos construyendo un índice que tenga
como les decía, que nos permita hacer un mapa mental respecto de lo que nosotros estamos exponiendo en los distintos enunciados. Además debe tener pocos temas principales, por cierto, y lo ideal es que sean entre 3 y 7, aunque en cada caso puede, puede ir variando, por supuesto. Y lo clave es que los temas estén bien agrupados por temática, ¿no? O sea, no podemos incluir, si estamos hablando de constituciones, no hablemos de leyes orgánicas constitucionales, hablemos de temas constitucionales, y al revés. Además, los enunciados de cada capítulo deben ser explícitos y concretos. No nos confundamos, debemos ir al callo en este punto. Por tanto, no deben haber enunciados genéricos tipo el problema o nuestra solución. No, siempre debemos ir a lo preciso. Y las subdivisiones de un capítulo deben ser al menos dos. Es decir, si no podemos hacer de una división de un capítulo, como les decía, porque finalmente nos va a quedar mal estructurado el índice o queda como que tuviese poca importancia o relevancia. Y aquí esto es lo que yo les explicaba. Acá están todos los tips, que son las subdivisiones, divisiones, etcétera. Y que, como les digo, siguiendo esta estructura, eh, nos permite construir un mapa que nos va a facilitar la geografía, va a facilitarle la geografía de lo que estamos hablando, del propio informe. Entonces esto nos va a ayudar a buscar exactamente dónde está el problema que nosotros queremos resolver, la estrategia, lo que sea, de lo que se trata el informe que estemos elaborando. Entonces, por eso les dejo estos pasos que los deben incluir, porque así vamos a ser mucho más eficientes en la elaboración de nuestro informe. Ahora, está el informe relación. El informe de relación es básicamente un informe de carácter descriptivo de un tema, de un hecho o una situación en particular. No juzga ni propone nada y se limita solamente a exponer un tema que hayamos elegido. Este tipo de informe suele ser el más sencillo, por cierto, y se trata de ir contando los diferentes aspectos de la toma, o sea, de forma ordenada y concisa. ¿Ya? Esto es un relato que en el fondo nosotros lo que tratamos realmente de hacer es informar, nada más que eso. Pero luego tenemos el informe que es de carácter analítico, ¿ya? El informe analítico, como dice obviamente su propio nombre, trata de analizar un tema y a continuación de proponer soluciones. No se limita solamente a exponer, sino que también analiza la situación y argumenta sobre ella. Este tipo de informes es mucho más complejo porque no requiere solamente descripción, sino que proponer ideas creativas y soluciones. La estructura de este tipo de informes es muy variable, obviamente. Hay unas que son causísticas, muy amplias y que generalmente es difícil de establecer una especie de tipología. Sin embargo, hay una estructura clásica de informes argumentativos que puede servir como de alguna manera de base para la elaboración de este tipo de documentos. Y se trata de la llamada estructura de las 4P, que son posición, problema, posibilidades y propuestas. Y hay que tratar estos temas en este mismo orden y los vamos a revisar en detalle para que lo comprendan. ¿Qué quiere decir la posición? La posición consiste en describir la situación actual en relación a un tema o un problema determinado. Es un apartado muy importante que distingue a los buenos informes de los malos, por supuesto. Y tienen que haber ciertos datos eh, que validen de alguna manera este informe. ¿Por qué? Porque le dan credibilidad al conjunto, al informe en su conjunto. Eh, Además, transmite información objetiva que a veces el lector no tiene, no posee. Y además también, por supuesto, sirve de punto de apoyo para el resto del informe. Como dijo alguna vez Arquímedes, dadme un punto de apoyo y mover el mundo. El redactor de un informe debe pensar, si tengo los datos contrastados y objetivos que me interesan, puedo convencer a todo el mundo. Ya, de eso se trata.
Entonces, si estamos haciendo un informe de constitución, en este caso, el informe constitucional de, por ejemplo, de la propuesta de una constitución, nosotros debemos incluir los artículos, la cantidad de artículos, datos concretos, cuántas veces se habla de justicia, dependiendo del foco que nosotros queramos darle, etcétera, incluir datos duros, cuántas veces se modificó, etcétera. Todo ese tipo de datos que nos puedan ayudar, obviamente, en el proceso de argumentación. En este informe analítico también encontramos el problema objetivo, la parte del problema objetivo, partiendo obviamente de la posición, hay que llegar al problema que se trata de resolver y obviamente definirlo con precisión. Como consecuencia de la definición del problema, obviamente automáticamente vamos a fijar nuestro objetivo. De eso se trata. Esa es la segunda parte. La tercera, obviamente, tiene que ver con las posibilidades y estrategias. Una vez definido el objetivo, hay que analizar los distintos caminos posibles para llegar a la solución. Y las posibilidades se analizan solamente a nivel general y estratégico. No hay que entrar en detalle en ellas. Y de las posibilidades, obviamente, se elige la que nosotros, perdón, se elige y explica a un nivel también genérico y la que nosotros, por supuesto, escojamos será la propuesta que vamos a desarrollar. Entonces, lo que se trata de hacer aquí es mostrar los distintos caminos posibles que hay para la solución del problema. De eso se trata, las posibilidades que hay en concreto. Y de todas esas posibilidades, nosotros vamos a escoger la que es más factible o la que nosotros creemos que va a tener un mayor impacto en el público objetivo al que nosotros nos vamos a dirigir con este informe. ¿Ya? Y por eso se trata, por ejemplo, si es un informe laboral dirigido, por supuesto, a una organización, a un grupo de trabajadores, de colaboradores, respecto a la carga laboral que, no sé, que tienen durante durante fin de año, y efectivamente, y sobre todo los festivos de Navidad y Año Nuevo. Entonces nosotros barajamos, por ejemplo, a modo de compensación, como opción a solucionar este problema y a las demandas de los trabajadores por descansar más, barajamos las opciones de entregar un día libre, de entregar un bono, de extender las vacaciones de ellos, etcétera. O sea, suponemos que elaboramos esas tres, pero nosotros creemos que los trabajadores van a quedar más satisfechos, dado la situación económica, con un bono adicional por las horas extras que trabajen. Entonces, nosotros optamos por esta propuesta que después desarrollamos, obviamente, en profundidad. Y este, obviamente, es la sección que está completamente ligada a la propuesta, está ligada completamente con el apartado interior, con el apartado anterior, claro, y que nosotros contamos en líneas generales, pero ahora es donde vamos a contarlo con todos los lujos y detalles habidos y por haber, ¿ya? Normalmente la propuesta es la parte más extensa del informe, y acá también la estructura de las 4P no necesariamente es un esquema rígido en este sentido para poder desarrollar esta parte, pero lo esencial es que este esquema argumentativo debe estar bien razonado, debe aportar datos además de argumentos, y además de la cantidad de datos, que aporte, de tener un raciocinio un análisis mucho más profundo que den de alguna manera credibilidad a lo que nosotros queremos transmitir. ¿Ya? De eso se trata básicamente la redacción de distintos tipos de de documentos, de cartas, de informes, de mails, etcétera. Aquí nosotros vimos tres tipos generalmente, pero son las que se suelen utilizar mucho más a nivel laboral, pero que también se pueden comenzar a aplicar, obviamente, en la redacción de los mensajes de texto, de los WhatsApp, cuando nosotros tenemos discusiones políticas, etcétera, o de fútbol, o cosas así, o en redes sociales, etcétera. Podemos comenzar a ponerlo en práctica. Y la idea es
es que estas herramientas de cómo escribir, en el fondo, las vayan aplicando en el día a día y no solamente sea como algo teórico, ¿ya? Que nos acordemos principalmente de las estructuras que no son difíciles de contener en general, pero que finalmente nos van a fortalecer en la medida que nos queramos comunicar, van a ayudar que nuestra comunicación sea mucho más dirigida, eficiente y clara. Y además la concisión y la precisión se van a ir trabajando a medida de que vayamos teniendo este feedback, estas respuestas con las personas que estamos interactuando. Y de eso se trata. Ejemplos hay muchos respecto de cómo escribir un informe, ejemplos de índices también, pueden buscarlo en internet, pueden comenzar a trabajar esto en las universidades y en el propio colegio también enseñan a hacer como los índices, uno puede ir actualizando los distintos tipos de conocimientos también en internet, pero la idea de de estos tres talleres de escritura, de comunicación escrita, es que sean vistas como un global y que obviamente ayuden y sean consideradas como una herramienta más para el perfeccionamiento de nuestra escritura, que es algo que nosotros generalmente no valoramos y que muchas veces nos manda, por ejemplo, un mensaje a mi mamá o el papá, que sé yo, y no entendemos lo que nos están escribiendo. Imagínense cómo debe ser a nivel empresarial, donde se prestan una serie de conflictos, etcétera, o problemas, o se podrían saltar diversos problemas, o evitar incluso, eh, si es que nosotros pusiéramos atención y real interés en lo que estamos escribiendo, en cómo lo hacemos, y le diéramos una estructura, porque esto nos va a ayudar sin duda a facilitar, obviamente, la comprensión en nuestro público objetivo. Bueno, y con eso hemos terminado el taller de comunicación escrita y espero que nos podamos ver y en una en un próximo taller para ver ya, si no me equivoco, lo que es la comunicación estratégica en sí, donde vamos a comenzar a implementar todo lo que ya hemos visto hasta ahora en estos distintos talleres. Así que eso, muchas gracias. Chao, chao.